Continuamos haciendo página 13 acá entre el 13 Radio, señoras y señores. Lo hacemos siempre con Quique Mujica, con Josefina Arauz y Ascanio Cavallo en la edición de hoy. Y decíamos que todo lo que hablábamos en el primer bloque respecto del acuerdo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento tiene impacto en las candidaturas presidenciales de ambos lados. Ascanio y la Josefina nos proponen, Quique, que hablemos del oficialismo y sus primarias que ya están listas e inscritas, de la situación de la DC y también de lo que pasa en la derecha y con Johannes Kaiser en particular. Sí, en la encuesta Criteria de ayer y CAEM de hoy día, algunas conclusiones. Matei sigue liderando, José Antonio Kast sube, Kaiser baja o se mantiene, toda la mejor aspectada del oficialismo, en la CAEM mejor que en la Criteria, porque en la CAEM está tercera, en la Criteria está cuarta. Los tres candidatos por los cuales la gente vota, los tres candidatos de derecha suman 56 en la Criteria, que es bastante. Y también a lo que hablábamos ayer, que es muy difícil, pero ya no es descabellado pensar en una segunda vuelta dos de derecha. Yo no creo, pero Cristian Valdivieso dice lo que yo hubiera dicho siempre no, ahora es una posibilidad latente. Está dentro de lo posible, claro. Claro. Y Boanovich no apareció en la encuesta, menos mal para el respiro de los socialistas, porque si hubiera aparecido bien aspectada, cambio de planes ya no se pueden hacer por la ley. Y Winter comienza a desplegarse, hoy día hablé con la jefa de campaña, Gail Youmans, comienza a desplegarse por todo el país, con énfasis en Santiago y Valparaíso, donde consideran ellos que tienen una buena performance electoral, sobre todo en Valparaíso, además que son dos urbes donde el acopio de votos es mayor que desperdigados como en el mundo rural. Que es donde tiene el Partido Socialista harta fortaleza. ¿Ese es el panorama en el oficialismo, Ascanio? Yo creo que sí, yo creo que ya está definido y que en realidad se trata de tres candidatos, porque me parece que la presencia de Jaime Mulet en esa nómina tiene más que ver con su necesidad de negociar cupos parlamentarios, hasta donde yo lo conozco. Es un hombre realista, es un hombre bastante humilde para lo que es la política chilena, y creo que no va a tener problema en admitir que ese es su objetivo, digamos, ¿no? Y ese objetivo dura hasta antes de la realización de la primaria. Claro. Por lo tanto hay que hablar de los otros tres, ¿no? Y en los otros tres lo que se empieza a registrar es una cada día más intensa diferenciación ideológica. Y digo, conscientemente digo ideológica, no política, ¿no? Cada vez más, particularmente Janet Jara, ¿verdad?, pone puntos desde la perspectiva de la ideología, no desde la política, porque para hacer la política tendría que meterse en la historia del gabinete, en la relación personal que ha tenido con los otros ministros. Entonces ha buscado esta diferencia, y es una diferencia fuerte, ¿no?, que se hace cada vez más notoria, por ejemplo, con la AFP, proyecto que ella encabezó, no hay que recordar, no hay que olvidarlo. Con lo del litio. Con lo del litio. O sea, está abiertamente en contra del acuerdo. O sea, abiertamente. Ese fue Codelco, digamos. Está mucho más que Matei. Sí, mucho más que Matei, es verdad. Entonces, claro, vamos a tener una carrera que es un poco más, yo creo que un poco más aguda y punzante de lo que el gobierno hubiera deseado, ¿eh? Claro. Hay menos amistad de la que se cree. ¿Josefina? La unidad de las izquierdas es más estratégica que otra cosa, para pesar del presidente. Y vamos a ver además, las encuestas del fin de semana supongo que no alcanzaron a medir el gran notición rosa de la entrevista de la candidata Carolina Toá del fin de semana, así que hay que ver si eso también puede... Sí, hay que ver si mueve la aguja eso. Puede mover aguja, porque evidentemente fue la noticia de su entrevista este fin de semana. Pero no había noticia, me parece a mí, ¿no? Eso fue lo impresionante, pero fue trending. Pero para la mayoría de la gente sí. Impresionante. ¿No? Se sabía, pero la mayoría de la gente no sabía. Pero que se explicitara fue un hecho. O sea, se sabía en los círculos noticioso. políticos. Era como...
secreto Pero a era voces, como un digamos. rumor el 2022, ¿no? Yo creo que más de alguno Sí. lo escuchó. Cuando Yo- fue lo del robo del auto y había maletas con Claro, que eso fue ropa a de Marcel. inicios del Fue el 2023. 2023. A inicios del Ahí algo 2023, se... Yo Se escuché rumoreó. hasta de una ruptura. Se escuchó de Sí, todo. de todo. sí, po. De todo. Lo que pasa es Es que había, verdad que el folletín. había harto rumor. Harto Sí. rumor. Después le achacaban otra relación Claro. a algunos de los Ahora, protagonistas. ha y hecho así. bien Carolina Toá con revelarlo? Con revelarlo por una razón, que no ha terminado en todo caso de presentarse. En todo año electoral la billetera fiscal se pone muy ágil, digo, ¿no? Generosa. Se pone generosa, se mueve con rapidez. Y yo tiendo a preferir que haya ahí al frente de eso una persona responsable que otro tipo de ministro, ¿no? Pero sin duda eso va a significar que la oposición va a tener que tener el ojo muy atento ahí, ¿no? Y Entonces, ellos ser muy cuidadosos. claro, pero es que al decirlo yo siento que eso ya los obliga, Sí, Claro. ¿no? Es un reconocimiento de claro, eso. es un buen paso. O sea, ella, sí, claramente esa lo... razón. Ah, claro, porque Lo tuvo en mente. el peor escenario es el ministro Marcel toma una decisión Eso, y de que abrir salga, la ¿no? billetera y que alguien le diga, oiga, está haciendo esto para favorecer a la candidata que es de su partido, de su coalición y además de su pareja. Y que se revelara esto como... Así es. Claro. Sí, es un mal escenario, era un mal escenario. Mal escenario. Yo creo que va a ocurrir igual. Va a ocurrir igual. Claro, Sí. pero sin la revelación Pero como, sin la como previa. escandalosa. Claro, Claro, si la, sí, la sí. mala leche Sí. soporta todo. po. Sí, 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 sí. Y es delicado, o sea, yo Es creo delicado. que no es indiferente en términos políticos, o sea, es un dato relevante que me parece correcto, además que se explicite. Sí. Porque es una combinación que, que el país no había vivido. Así Una es, candidata ah. presidencial o candidato presidencial cuya pareja es ministro de Hacienda. O sea, Sí. no había pasado nunca. Po. No, por la lista de ministros de Hacienda que tenemos, Ah. no había grandes posibilidades. digamos. Impresionante el interés que genera en todo caso y la cosa, como decía Iván en la mañana, un poco farandulera también, pero además algunos como ya sencillamente en redes sociales, yo ya no lo tengo, pero buceé el fin de semana, casi como conmovidos algunos con esta historia de amor maravillosa. Y por Dios, el romanticismo hace ocultar cómo parten las historias, porque esto no parte así como en una historia de amor tan bonita y pura, ¿no? De hecho, parte con una infidelidad en el fondo dentro de la moneda, pero hay como una demanda que me llama harto la atención, hay como una demanda en redes sociales por este tipo de historias que genera como un muy alto interés, porque fue tema en X todo el domingo. Fue bien impresionante. Pero más allá Ya, y de en ese eso, sentido puede tener un impacto político. así es, Claro. sin duda. O sea, y por algo la entrevista logra hacer noticia igual, aunque no fuera noticia, como dice Ascanio, y en ese sentido fue muy bueno el trabajo de Claudia Álamo. No, a propósito de las diferencias ideológicas que decía Ascanio que empiezan a aparecer y que es muy claro en Jara, hoy día a la mañana... Alfredo Yoñán, ¿cierto? Comentaba su columna en El País con Alan Álvarez, ya con diferencias incluso internas, ¿no? Porque están las diferencias ideológicas entre candidatos, Jara, Toá, Winter, pero están también las tensiones dentro del socialismo del PPD, ¿cierto? Que ellos formulan en una nueva versión, digamos, de los autocomplacientes y los autoflagelantes, que Alfredo decía, yo encuentro que es totalmente inconducente, pero es un hecho, ¿no? Hay una fractura dentro que explica todas estas tensiones Bodanovich-Toá y todas estas vueltas que se dieron y que hicieron tan acontecido y polémica la nominación definitiva de Toá, ¿cierto? Como la candidata de ese sector, ¿no? Pero esas tensiones ideológicas están incluso al interior de Toá entre básicamente el laguismo y el bacheletismo un poco. Y la interpretación, me imagino, del tipo de emplazamiento, del tipo de cuestionamiento que significó, supongo, el segundo gobierno de Michelle Bachelet a todo el trabajo de la izquierda, ¿no? Claro. Pero solo para reforzar que esa diferenciación ideológica está incluso adentro. Ahora, la que resulta más fácil moverse con libertad, de cierto modo, creo que es Toá. Porque hablaba con Gael Youmas hoy día en la mañana, que es la jefa de campaña de Winter, que le decía yo, ¿cuál es la diferencia entre...? Porque Jara es fácil diferenciarse.
Jara la que apoya, no se atreve con Cuba, no puede hablar de un sinfín de cosas, mientras tú la entrevistáis, el presidente de su partido está diciendo que Cuba era una democracia avanzada en otra radio, entonces la tiene difícil Jara para crecer. Esas condiciones que tenía ella por biografía, por estilo, se van al tacho cuando no sabe responder. Dice que no va a hablar de Cuba, no va a hablar de Cuba, mientras el presidente de su partido al otro lado, como insisto, estaba hablando de Cuba. Entonces, pero Winter y Jara me cuesta, porque ellos ponen siempre frente a Amplio y dicen, mire, nosotros tenemos un proyecto de Estado empresarial, Mazzucato. SQM Litio es el mejor ejemplo. Nosotros apoyamos eso, pese a que nos comimos los sapos con Ponce Lerutú, pero Toá... Claro, Winter lo apoya decididamente. Ya, pero Toá tampoco... O sea, Toá lo podría apoyar tranquilamente también. Sí, Que Máximo Pacheco, que es de ese mundo, está liderando esto. yo creo que no se ha metido porque, Entonces digo, porque le van a sacar en cara una vieja vinculación con el caso SQM. Digo. Pero digo que sí, porque ella también, yo más me decía, bueno, Gonzalo no me lo dijo así, pero es renovación, es joven, es como Boric. Entonces yo le decía, ya, pero usted ahora no pueden sacar los 30 años. Sí, ahora pero sigue siendo la apuesta, claro, convocar Bachelet, al grupo joven. Claro, pero te digo, no pueden... Pero sin ese argumento matriz. Digamos. Ya por lo que podían hacer antes ya no lo pueden hacer ahora. Si ensalzaron hasta el cansancio a Elwin, a Bachelet, a Lago, a todo el pasado. Entonces ese mundo ya como que, si quieren volver, pueden volver. Ahora no sé. Y están cumpliendo 40, estamos. Sí, pues acercándonos a los 40. Yo quiero decir eso, define joven. Claro, define joven. Entonces, no, una definición laxa. Sí, la muy de laxa, esta generación. digamos, con un elástico. Generosa consigo mismo, sí. Entonces me cuesta ese mundo de Winter cómo diferenciarlo de Toá. Insisto, Jara ya está en otro mundo distinto. O sea, después de que Beatriz Sánchez ayer también en la tercera dijera que no es un problema ser socialdemócrata, es más difícil, diferenciarlo. Claro, porque si entre Toá, entre la socialdemocracia Toá y la socialdemocracia temprana o repentina de Winter, prefiero el original. La pregunta es quién tiene más credibilidad para sostener ese discurso. Sí, no, bueno, yo creo que este es un enredo que va a proseguir no solo hasta la primaria, sino incluso después de la primaria, porque ya se puede prever que la carrera de la primaria va a dejar herida. Sí, eso ya se divisa en el horizonte, ¿no? Y en ese sentido, claro, empieza a ser cada vez más dudoso, a mi juicio, la utilidad que tienen las primarias. En este caso, no hay otra forma de resolver el problema de seleccionar al candidato. Así que es bastante correcto. Pero ya hacer primarias solo para pelearte con tu propio aliado, ¿verdad? Sale peor. Claro. No, pero no parece una idea muy iluminada. No, yo creo que hay una mitología con las primarias alimentada por el hecho de que movilizan, de que... De la franja electoral. Entusiasman, claro, todas esas cosas. Pero no es tan efectivo que sean un mecanismo a toda prueba, digamos, ¿no? Y porque había una cosa antes en el sistema binominal donde los presidentes de los partidos claro, nominaban a los parlamentarios por la vía de establecer las listas electorales. Pero acuérdate de la elección donde salieron Frey y Alamán por los ríos. Sí. ¿Había alguna duda de que iban a salir ellos? No. Los parlamentarios los nominaron sus partidos. Claro. Entonces, también para incentivar la democracia interna. Lo que pasa es que no ocurrió, digamos. No, ¿y tú crees que es muy distinto hoy día? No, pues. Hay un grado más de incertidumbre, eso sí. El contexto ciudadano también es distinto. Sí, y hay una posibilidad de que en fin, un retador plantea un desafío. Sí, hay más posibilidades. Pero en general son más bien instrumentos donde se juega con las cartas marcadas. Sí, es verdad. Y tampoco no se creó ninguna primaria parlamentaria, digamos, en esta vuelta. Van a primaria los que van seguros, ¿no? La que resolvía todo este problema en la izquierda era Bachelet, sin duda. El problema, creo yo, es que Michelle Bachelet perdía sí o sí, y quizás por una distancia larga. Perdía la presidencial definitiva. Yo creo que sí. Que en ese caso no cabía duda. Sí, Y Johannes Kaiser, que parece haber llegado a una cierta meseta. Sí, ¿no? Eso es como lo que circula y hace que ya, además de las encuestas, ¿cierto? Que vienen mostrando esa meseta, al menos estancamiento. Perdona, Josefina, para aclarar, es una meseta que está debajo de Kast. Sí.
Porque hubo un momento que estuvo arriba. Así es, Efectivamente. debajo. Y Kast Y el todo que indica bajaba. que el punto se lo lleva a Kast, Claro. probablemente. La criteria de que ayer es baja muy es favorable para Hack. para Kast, efectivamente. Y que hace que, creo que fue en la segunda que salió, que ya vuelve, ya se empieza a explicitar el que Kaiser salga tarde, probablemente muy cerca de la primera vuelta, y no lo va a reconocer así, pero empiezan los rumores de que efectivamente salga y no llegue a esa primera vuelta, Y todavía tiene porque plazo, se va porque estancando. tiene que ser antes de agosto. Y tiene harto Mediados- tiempo, mediados de puede seguir agosto. jugando su Una vida. apuesta y salirse un poco antes para no exponerse a esa Perdón, derrota. Él le hizo una precisión al principio que siempre me pareció que era un buen argumento para salvar una decisión distinta, que es: si yo bajo de los 2 dígitos, no me presento. Claro. O sea, no estaría mintiendo y Sí. está en día. Sí. Mm. Y mientras Ahora, el tanto, problema es que el otro día dijo que ya eso no sí, importaba. es que están entusiasmados por el bolito que fueron ¿Están tomando. envalentonados? Pero entre medio, en paralelo, avanza la negociación con republicanos para la parlamentaria. O sea, queda en un lugar más o menos protegido si se baja Kaiser, y yo me imagino que es lo que quiere ofrecerle republicano, y están dispuestos a esperar a muy cerca de la primera vuelta para poder ofrecerle algo. Pero es interesante porque, para citar a Ascanio en su columna de ayer, que decía, al final de su columna decía: raro pero no imposible, a propósito de un outsider, ¿cierto? De que un independiente se haga un lugar en esta campaña. Aplica también para la posibilidad de que pasen 2 de derecha a Sí, segunda vuelta, ¿no? efectivamente. Raro pero no imposible en este país abandonado a la buena de Dios. Pero pobre Dios, no es culpable de lo que pasa en este país. Pero es interesante, y por eso yo quería detenerme en Kaiser, más allá de las encuestas, que son variables, el país es variable, no se puede asegurar nada. Pero quería decir 3 cosas. Lo primero, a mí me parece en algún sentido positivo, no me van a querer mucho los libertarios con esto, pero me parece positivo que se estanque una figura de ese tipo. Creo que nuestra política necesita figuras que estén más al medio hoy día. Efectivamente, no te van a querer. Por más radicales y graves que sean las crisis que enfrentamos, y que a veces los que están en los extremos tienen más capacidad para levantar esos temas. Yo creo que eso cumple un papel y hay que hacerse cargo de eso. Hay un déficit en la política tradicional que hace que las figuras más radicales aparezcan haciéndose cargo de los temas que nadie más, y ese es un problema. Pero aún así, creo que es bueno que se estanque. Lo segundo, que me parece interesante, es que, contrario a lo que se pensó, Kast no decayó por la figura de Kaiser. O sea, siempre se pensó que Kaiser iba a debilitar Se lo a iba a Hack, comer. sobre todo con lo que pasó con el segundo proceso constituyente, ¿cierto? Kast no decae, se ha ido fortaleciendo, y eso no solo lo confirma en la encuesta, lo confirma también su propia ofensiva, ¿cierto? Con cómo ha ido apareciendo, ha ido fijando temas en la discusión. Pero además, y este es el tercer punto, la figura de Kaiser además no parece haber debilitado a la derecha, me parece. La ha tensionado, y eso a la larga, si se maneja mal, puede traducirse en malos resultados. Acá no está nada asegurado. Pero también se planteó que Kaiser iba, por la fragmentación, la dispersión, ¿cierto? Podía darle poder a la izquierda. Es la propia apuesta de la izquierda. La izquierda le ayuda a que Kaiser suba. Pero aún así no parece, o sea, está diversificada la derecha, pero no debilitada, ¿no? Tanto que sigue siendo posible que 2 candidatos de ese sector pasen a segunda vuelta, que es algo bien inédito en este país. Sí, se lo escuché a Cristian Valdivieso en un momento, la idea de con los tiempos que vive Chile, la idea del padre protector que podría favorecer a Kast en detrimento de Matei y de Kaiser. Kaiser se ve chico. Claro. O sea, no se ve un tipo con experiencia, se ve No con tiene la mucho experiencia, ímpetu. Más allá que no tiene equipos, pero la gente sabe poco de los equipos de todos los candidatos. Los ven más o menos acompañados, pero el candidato propiamente tal, claro, Kast suena como la versión original, tal como yo decía, Toa Winter, la versión original es Toa, Kaiser, la versión original es Kast. Entonces, digo, ¿cómo va a solucionar eso Kaiser? Y también que Kast, el 21% de la gente cree que puede ganar. Era 8% hace 3 meses atrás, Hace 4 meses poquito, atrás. claro. Sí, yo creo que la tenacidad de Kast ha sido un punto que le favorece mucho, Sí. ¿no? Uno lo podrán llamar obstinación,
pero también... Incluso contumacia. Sí, pero también es verdad que tenía una serenidad para mantenerse en el lugar, no como Kaiser. También creo que es cierto que amplía la votación de la derecha. Pero de todas maneras, este es un tanque de pirañas, porque lo que se comen a uno, ¿verdad?, lo aumenta el otro. O sea, no quiero decir que la votación no sale de ahí, ¿no? Kaiser crecía a costa de Matei. Matei perdía a costa de Kaiser y de Kast. Kast parece que crece en una zona distinta que Matei. Parece que estuviera en un plano, bueno, lo que yo he llamado repetidamente la derecha enojada. Claro. Que son los que están, los que encuentran muy débil, muy timorata a Matei, ¿verdad? Y indignados con la convención. Claro, y que tienen un historial de indignación al que yo creo que se agrega la Comisión... El acuerdo de Mapuche. Para la Paz, claro. De paz, totalmente. Entonces, efectivamente, podría ocurrir la insensatez de que llegaran dos candidatos de derecha a la segunda vuelta. Digamos. Podría ocurrir, ¿no? Y peleados más encima. Y peleados. ¿Cómo sería? Sí. Claro. No, es que a esa altura ya tienes que estar peleado, si no, Claro. si no carece de vocación de poder. Y está también la tentación de la derecha de Matei de hacer lo que hizo la derecha francesa. Llamar al cordón sanitario, sanitario. para que la izquierda vote, o la centro izquierda vote por Vaya, Matei. feliz a votar por y ahí Matei. rompen relaciones con Kast de por vida. O sea, Le Pen con Chirac nunca hablaron. Sí. Nunca más. Ayer Cristian Valdivieso hizo una comparación que a mí me pareció interesante. Está buena. Claro. Que es la elección del año 2009, donde la izquierda fue dividida en 3 candidaturas, sumados los votos, ya ni siquiera las encuestas, los votos sumados eran 53% o 53,5%. Sebastián Piñera ganó la primera vuelta con menos de la mayoría absoluta, y fueron a una segunda vuelta, y a pesar de tener una mayoría en los votos en primera vuelta, la izquierda terminó perdiendo y ganó Piñera. Y ganó Piñera por harto. Sí. Le ganó a Eduardo Frei Ruiz-Tagle en la segunda vuelta. Sí. Entonces, Valdivieso decía, esto está pasando pero exactamente al revés. La mayoría es de derecha, hay una cosa de la mayoría como sociológica de derecha, y la izquierda va a ir unida. Entonces, Así es. puede ser el efecto 2009 al revés. Es que eso, bueno, recuerda la conclusión a la que siempre llegamos de que estamos en un escenario muy impredecible donde realmente todo puede pasar. Y esto de que la derecha no se debilite y que sus candidatos sean los más competitivos, obviamente habla un escenario inédito, te dice cosas del ambiente ciudadano, etcétera, pero no le quita desafíos a la propia derecha, digamos, de cómo conducir ese momento político que efectivamente se le puede ir de las manos hasta último minuto. Yo creo que eso es algo de lo que hay que tener conciencia, y exagerar al máximo esas diferencias puede tener costos. Pero yo creo también que las características del electorado y del momento político son muy diferentes, digamos, a las del 2009, ¿no? Respecto a lo que representaba Sebastián Piñera para esa elección frente a los 30 años, ¿cierto? El tipo de conflictos que tenía la izquierda, el Chile de hoy día post-estallido, en fin, el voto, el retorno del voto obligatorio, etcétera. Yo creo que hace que sean escenarios distintos en ese sentido, bien difíciles de comparar, pero que efectivamente todo puede pasar, y una mala administración de esas tensiones pueden hacerla perder una oportunidad a la derecha inédita. Sí. Sí, bueno, la comparación con el 2009 es tortuosa de todas maneras, ¿no? Hay que exagerar los puntos. Pero lo que es importante en esa elección fue que la Concertación, que todavía era la titular, claro, digamos, quedó destrozada. Ese fue el final, ¿no? O sea, ese proceso fue sangriento, fue desgarrador, digamos, ¿no? Rompió lealtades y amistades. Y ese escenario en la segunda vuelta, me refiero al escenario físico en el hotel, donde la segunda vuelta me tocó recubrirlo, y había un vacío de poder que siempre yo he comentado, que estaban dando vuelta todas, Orrego, Lagos Ver, daban vuelta, nadie se subió al escenario, llegó Lago Escobar, entró derecho, se subió al escenario y los llamó a los 3. Y dije, estos 3 están jodidos. Claro. Y ahí subieron recién, y Lagos dijo, acá está el futuro, pero nunca ellos se subieron al escenario y dijeron, aquí está el futuro, vamos para adelante.
Claro. vacío de poder No, completo. fue horrible. Y ahí es probablemente también donde se llevó la primaria a su extremo ridículo. Ah, Si claro. ustedes se acuerdan, fueron elegidas 3 regiones. O sea, todo mal. Todo mal. No creo que haya el grado de irracionalidad que hubo en esa elección hoy día en la derecha como para producir una cosa parecida. Cuando Escalón se agarró con Gómez, ¿te acordás? Ese fue. Ahí Pero, terminó claro. la primaria. Ahí se acabó la primaria. Pero no es imposible, como dijimos. Es una gran frase para Raro, cerrar la columna. Pero no es imposible. Ascanio Cavallo, Josefina Arauz y Quique Mujica conversando en página 13. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic. Desde solo 0,77 UF más IVA mensual, incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Atención, si tienes un negocio, este dato es para ti. Ahora con la maquinita de GetNet, tus clientes pueden pagar las cuentas, cargar la VIP y recargar celulares prepago. Y tú de pasadita le puedes vender algo para el camino. Con GetNet tienes todo para crecer. Conoce más y contrata en getnet.cl. Siempre está la mamá que dice que no necesita nada, pero en el fondo igual le encantaría un celu nuevo. Por eso aprovecha hasta 50% de descuento en equipos y accesorios en WOM.cl. Pórtate bien y llama a tu mom. WOM. Nadie te da más. Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas unidas por un propósito común: liderar en materiales y soluciones claves para la descarbonización. Desde Chile, siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en la web cap.cl. Página 13. Recuerdos de este 5 de mayo con Adele, que está de cumpleaños, cumple 37 años. Por eso estaba sonando Adele de fondo. Lucho Barrios murió un día como hoy del 2010. Inolvidable, don ¿Nombre Lucho. artístico real? Artístico. Ah. Como tú, Quique. ¿Cuál es el nombre y real? como la croata. ¿Ah? La croata. Eh, Real, Carlos creo Marx. que es Luis Barrios. Claro, en el sentido más estricto. Karl Marx nació, que no es uno de los hermanos Marx, sino el destacado filósofo, nació en 1818. Era filósofo Marx, ¿no? Sí, sí. 1818. Así que son una buena, son 207 años. Napoleón dando vuelta. ¿Ah? Napoleón andaba Dando vueltas. sí. Eso, para la época de su Que nacimiento, es fue verdad. su gran obsesión después. Rafael está de cumpleaños, nada que ver con Marx, pero Rafael está de Rafael cumpleaños. con PH. Rafael con PH, el Rafael Herniño. Rafael de Sí. España. Sí. En ¿Cuánto 1943, 82. My ¿Va a God. volver al escenario? My Bueno, God. Rafael. Va a volver a cantar, se ha despedido como 8 giras, ha hecho 8 giras de despedida. Y para el próximo año nuevo. Sí, pues. ¿Qué Qué gran película esa, ¿no? Sí. Qué buena película esa. Mi La- gran la- noche. películas de Rafael. Mi gran noche. que es una película donde Rafael Va a animar el... va a animar el especial de Año Nuevo. De Año Nuevo, ¿En qué como- canal es de la iglesia? Sí. De la iglesia. De la iglesia. Es muy buena. Sí. Es muy buena. Rafael como Darth Vader. Del Eh, delirante. Extraordinario, ¿no? Ya eso, recuerdos para este 5 de mayo que compartimos con Ascanio Cavallo, con Josefina Arauz y con Quique Mujica. Que tengan una estupenda semana. ¿Eh? Que estén muy estén muy bien. bien. Chao, chao. Ahora sigue la programación especial de aniversario de Tele 13 Radio. Se me olvidó el nombre del programa que Javier Saldúa está en este momento mandándome para que yo lo diga. Que el mío te mata, ¿no? No es el tuyo, es el de Conexión. No te lo digo, mamá. Eso, Conexión Futuro, así se llama, ¿viste? Es el spin-off de Conexión Tele 13. ¿Cuándo va los míos? Próxima Ya, semana. hoy día entrevistan a Mario Marcel. Ojo que esta entrevista fue hecha antes de este fin de semana, así que no. Mario Marcel ya habló esta mañana sobre el asunto, Sí. así que ya no hay más tutea. No esperen, pero es una entrevista muy personal de Mario Marcel en Conexión Futuro, ahora a las 8, aquí en Tele 13 Radio. Sigue la programación de aniversario de nuestra emisora. Que tengan una estupenda semana y una estupenda noche. Sigan con nosotros después de la pausa. Muchas gracias por estar ahí. Chao. You go